Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre los instrumentos quirúrgicos y sobre los pasos para la extracción de un tercer molar. Acá tengo los instrumentos y se los voy a ir mostrando a medida que vamos conversando un poco sobre los tiempos de la exodoncia quirúrgica. Fíjense, entonces, el primer procedimiento que se debe realizar, por supuesto, son las medidas de asepsia y antisepsia. ¿A qué nos referimos con la asepsia y la antisepsia? Conjunto de métodos y procedimientos para eliminar en la medida de lo posible toda la cantidad de microorganismos que puedan existir tanto en el instrumental quirúrgico como en el área a intervenir, como por supuesto también seguir las medidas de bioseguridad. Todas las medidas de bioseguridad que implican el uso de lentes protectores, el uso de gorro, el uso de mascarilla o tapabocas, el uso de guantes estériles, el uso de un campo quirúrgico, el hecho de que todos los instrumentos estén estériles. Seguir todos estos pasos nos va a garantizar entonces mantener la cadena de asepsia. ¿Qué otra cosa? Pues fíjense, el primer paso entonces va a ser realizar la anestesia. Para la anestesia vamos a utilizar el separador. En este caso tengo acá el separador de Minnesota, el separador o retractor de Minnesota y la jeringa de anestesia o el portacartuchos, portacarpule, como los conocen también en algunos países. Es importante que la jeringa de anestesia tenga esta porción puntiaguda que me va a permitir que al momento de aplicar la anestesia, de poner el cartucho de anestesia, yo pueda aspirar y pueda verificar si estaba haciendo la infiltración de un vaso sanguíneo. Porque vamos a ver que dentro del cartucho de anestesia, si esto sucediera, pues se llenaría de material o de contenido sanguinolento, se llenaría de sangre. Si es así, pues hay que retirar la aguja e insertarla nuevamente o movernos de sitio porque estamos en presencia de un vaso sanguíneo. Estamos tocando un vaso sanguíneo. Bien, entonces una vez que realizamos la anestesia, utilizaríamos entonces el periostotomo. Este instrumento, fíjense que va a tener dos puntas, va a tener una zona, un extremo puntiagudo y un extremo que va a ser romo, que va a tener un área cóncava y un área convexa. Y que esto nos va a servir primero para verificar la anestesia, para tocar la zona y verificar que el paciente esté anestesiado, y luego nos va a ayudar en el levantamiento del colgajo. ¿Por qué? Porque luego vamos a hacer la incisión. La incisión la vamos a hacer con un mango de bisturí, en este caso es un mango de bisturí número 3, y este mango de bisturí número 3 lo vamos a utilizar con hojas de bisturí que por lo general son del número 15, para realizar la incisión de nuestro colgajo. Una vez que se realiza la incisión del colgajo, vamos a hacer el levantamiento del colgajo mucoperióstico, es decir, de espesor total, siempre empezando por el vértice de la incisión, utilizando la parte aguda del instrumento, la apoyamos en el vértice y levantamos, y luego con la zona redondeada, la zona roma, vamos a ir reflejando el colgajo para levantar y poder hacer el levantamiento del colgajo en su totalidad. Y una vez que levantemos el colgajo, pues ahí vamos a introducir nuestro separador de Minnesota, nuestro retractor. Bien, luego de que realizamos esto, vendría el punto de la osteotomía. Para la osteotomía es importante que utilicemos una turbina quirúrgica. Las turbinas quirúrgicas se diferencian de las turbinas convencionales porque van a tener una angulación, fíjense cómo es su cabezal, van a tener una angulación de 45 grados. Esta angulación nos va a permitir el acceso a zonas de mayor dificultad que no alcanzaríamos con una turbina convencional, con la turbina con la que hacemos las operatorias, por ejemplo. La turbina quirúrgica la vamos a utilizar con fresas quirúrgicas, como lo son la fresa 701 y fresa 702, por ejemplo. Y para la osteotomía es importante que por lo general la debemos hacer manteniendo un extremo o una longitud de un máximo de la punta activa de la fresa. Fíjense que el agarre de la turbina por lo general también es un agarre de lápiz, y la idea es que lo llevemos, la hagamos en vestibular de mesial a distal y que la hagamos a expensas de la cara interna de la tabla vestibular. ¿De acuerdo? Esto hay que hacerlo de esta manera hasta, dependiendo de la posición, por supuesto, del tercer molar que vayamos a extraer, pero, por ejemplo, hasta encontrar la entrada de la furca
para poder luego hacer el siguiente paso, que es la odontosección. En la odontosección vamos a hacer la división del molar. Para hacer la odontosección es importante que nunca se haga completa desde vestibular hasta lingual, sino que dejemos una zona de esmalte o una zona de tejido dentario sin tocar y que luego esto lo terminemos de eliminar o de ayudarnos a terminar de clivar, de fracturar o de lujar el molar con el elevador. ¿Por qué? Porque en la zona lingual está en mucha cercanía, está en estrecha cercanía con una estructura anatómica muy importante que es el nervio lingual. Entonces, para evitar daños a esta estructura, no vamos a hacer la odontosección completa de vestibular hasta lingual, sino que vamos a dejar un pequeño puente de tejido remanente. Y luego vamos a utilizar el elevador. Vamos a hacer los pasos luego entonces de la exodoncia propiamente dicha. Tenemos distintos tipos de elevadores según su forma, según su grosor, según su tamaño. Fíjense, acá tengo los elevadores rectos y van a dividirse en, por ejemplo, estos son los rectos acanalados, recto acanalado fino, recto acanalado medio y recto acanalado grueso. Importante destacar que la porción cóncava es la que va a ir en contacto directo con el diente y la porción convexa es la que se va a apoyar en hueso. El elevador se aplica, siempre se utiliza en vestibular buscando un punto de apoyo, ya sea en mesial o en distal. Principalmente lo buscamos en la zona mesiovestibular. Es la primera zona donde vamos a buscar un punto de apoyo. Luego, los pasos para utilizar el elevador van a ser la aplicación, que es esa ubicación de la punta del elevador, la lujación propiamente dicha. Fíjense que el agarre del elevador es palmar. El agarre, yo voy a dirigir la fuerza de la palma de la mano hacia el dedo índice de mi mano dominante y voy a hacer la fuerza en este sentido. El elevador funciona bajo el concepto físico que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Y por eso es que haciendo movimientos controlados y siguiendo la técnica quirúrgica de lujación, vamos a desalojar o vamos a elevar, que es el tercer paso de la exodoncia propiamente dicha para la utilización del elevador, el diente o la raíz de su alvéolo. El elevador lo podemos utilizar tanto bajo el principio de cuña o bajo el principio de palanca. Siempre es importante, por supuesto, no hacer movimientos de impulsión. Voy a ir separando para acá para que no se confundan los instrumentos. Importante también que tenemos los elevadores curvos. Tenemos estos elevadores curvos o angulados. Estos elevadores angulados son los de la numeración 190, 191, según sea la zona que yo vaya a aplicarlo, donde los vaya a utilizar. Me ayudan más dependiendo de la zona de ubicación, hacia la derecha o hacia la izquierda, la curvatura, fíjense cómo son. También el agarre es palmar, siempre con el índice como guía del movimiento. Hay otro tipo de elevador, que es el elevador de Luxator, que son unos elevadores de mango plástico que van a ser mucho más puntiagudos, su hoja es mucho más fina y que me ayuda a que podamos desalojar muchas veces con más facilidad el elemento dentario. Una vez que hayamos utilizado el elevador y que hayamos terminado de lujar el diente en cuestión, nos podemos ayudar a sujetarlo o a retirarlo del alvéolo con unas pinzas de Craig. Tenemos pinzas de Craig curvas y rectas. Estas pinzas de Craig son unas pinzas que van a tener un mayor tamaño que las pinzas hemostáticas o pinzas mosquito. Fíjense cómo es la pinza de Craig y cómo es una pinza mosquito. Y va a tener una estructura, va a ser más fuerte, nos va a permitir que podamos sujetar con mayor facilidad tejido dentario. Siempre debemos sujetar las pinzas que tienen asas de esta manera, con el dedo pulgar en una de las asas y con el dedo anular en la otra asa. No podemos agarrarla con pulgar e índice porque si la cerramos ya luego es muy complicado abrirla y no tenemos suficiente habilidad de esta manera para utilizarla. En cambio, si lo hacemos así, con anular y con pulgar, el índice va sobre la cremallera o sobre el punto de apoyo que me va a ayudar a que yo abra y cierre la bisagra, poder abrir y cerrar la bisagra con facilidad y poder sujetar el
tejido dentario. Bien, de igual forma funciona en el caso de la pinza Crail recta. Posteriormente nos vamos a dedicar al paso de la revisión, curetaje si es necesario e irrigación del alvéolo. Primero debemos hacer la revisión del alvéolo de forma visual, debemos evaluar, chequear, revisar, irrigamos la zona, vemos y si vemos que hay tejido granulomatoso o si hay restos, por ejemplo, del capuchón pericoronario, es cuando vamos a utilizar la cureta. La cureta por lo general tienen dos extremos en forma de, fíjense, de cucharita, van a tener un área cóncava, un área convexa y la idea es que apliquemos en las paredes del alvéolo y lo apliquemos con la porción cóncava hacia la pared del alvéolo, de manera tal que primero lo que quede en contacto con el tejido sea la porción convexa. Vamos como despegando o separando todo ese tejido blando que pueda estar dentro del alvéolo, como llevándolo hacia el centro del alvéolo y luego eliminarlo con la cucharita y con la cureta y ayudarnos también con la pinza hemostática, con la pinza mosquito, con esta pinza que es más pequeña y donde podemos hacer la eliminación, el retiro del material que pueda quedar. Si vemos que quedó alguna espícula ósea, si vemos que quedó alguna astilla de hueso, esto lo podemos eliminar si son astillas o espículas pequeñas con la lima de hueso, siempre limar en una sola dirección y debe ser siempre hacia el centro del alvéolo. ¿Por qué? Porque si yo tengo separado el colgajo, yo estoy con el retractor dentro entre hueso y el tejido del colgajo y yo estoy haciendo el limado de la zona y las astillas o las espículas se van hacia el interior del colgajo, luego es muy complicado de eliminarlas y puede causarle mucha incomodidad al paciente, así como también infecciones postoperatorias. Entonces, siempre hacia el centro del alvéolo para luego ayudar a eliminar mediante la irrigación o, dependiendo del tamaño también que tengan, podemos utilizar esta pinza gubia. La pinza gubia que tiene acá su cierre de seguridad, su bisagra y que permite también que vayamos retirando o vayamos cortando esos excesos óseos que puedan haber quedado. Posterior a esto, entonces, que ya hicimos la exodoncia como tal, vamos a proceder a la síntesis de los tejidos. Para la síntesis de los tejidos debemos utilizar una pinza especial que es la pinza portaagujas. No podemos utilizar una Crail recta, no podemos utilizar una mosquito recta o una pinza hemostática recta, porque la pinza portaagujas, sus bocados son diferentes, son más gruesos, incluso hay unos que tienen punta de tungsteno para poder sujetar con firmeza lo que es la aguja. Y fíjense que en su interior va a tener una muesca, una pequeña muesca, donde nos va a ayudar también a sujetar la aguja, que las otras pinzas no la tienen. También recordemos cómo es el agarre de este tipo de pinzas para hacer el movimiento. En este caso, cuando vamos a hacer la síntesis de los tejidos, recordemos, por supuesto, que al momento de hacer una extracción de terceros molares, esto se realiza en conjunto con un asistente quirúrgico y el asistente quirúrgico va a sostener, ya en este caso va a soltar el colgajo y lo que va a hacer es retraer el carrillo y el operador va a sujetar en sus manos la pinza portaagujas y la pinza de disección. La pinza de disección, fíjense cómo es su agarre, la pinza de disección, la idea es que con esto sostengamos el tejido y en la medida de lo posible no lacerar ni lastimar el tejido. Hay unas pinzas de disección que tienen dientes y hay unas pinzas de disección sin dientes. Esta, por ejemplo, es sin dientes. Entonces, va a permitir que el tejido que voy a tratar o que voy a sostener o que voy a reposicionar no se lastime. Entonces, reposiciono el colgajo empezando por el vértice y es el primer punto que voy a colocar. Empiezo tomando mi primer punto en el vértice y ya luego, dependiendo de la técnica de sutura que vaya a utilizar, si es puntos simples, si voy a realizar puntos en X, que también es un tipo de punto simple, si voy a realizar puntos de colchonero, entre otros. Muy bien, y posteriormente entonces, cuando ya tenemos los puntos, las hebras, vamos a cortarlas con la tijera. En este caso tenemos acá una tijera de iris curva, hay tijeras de iris recta, fíjense que son estas que son pequeñas, y la idea es retirar, hacer el corte de los cabos, que no queden ni muy largos ni muy cortos, y ya con esto ya terminaríamos nuestro procedimiento de extracción de un tercer molar. Por supuesto, ya después de esto,
vendría el paso de la colocación de las gasas supraalveolares y dar las indicaciones postoperatorias al paciente. Otro instrumental que siempre vamos a tener acá y que por supuesto vamos a utilizar, la cánula de succión, que en cirugía es una cánula de succión por lo general metálica, hay algunas plásticas también, para tener más precisión y poder llegar al alvéolo. Podemos utilizar en algunos casos también el separador de Seldin. Fíjense que su forma es totalmente distinta, sobre todo nos ayuda a reflejar o a retraer la lengua, nos va a ayudar con la retracción de la lengua, y vamos a utilizar siempre el abrebocas o el taco de goma, y esto es para no sobrecargar o para evitar sobrecargar las fuerzas generadas durante el proceso de lujación en la articulación temporomandibular. Entonces, a través de que el paciente esté mordiendo este taco de goma, se disipan un poco esas fuerzas y hacemos más cómodo el proceso para el paciente. Si les gustó este video, sé que fue un poco largo, pero traté de hacerlo bastante resumido y explicándoles un poco de todo. Si les gustó el video, compártanlo con sus compañeros, etiqueten aquí a quien consideran que pueda compartir esta información o que pueda necesitar esta información también. Déjenme sus comentarios y déjenme sus sugerencias para próximos temas. ¡Chao!